Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Vamos a retomar justo donde lo dejamos en nuestro último programa y ahora vamos a entrar en el capítulo 10 de Romanos. No creo que siquiera tome tiempo esta vez para hacer anuncios porque tarde o temprano se va a enterar la gente. Tenemos nuestros libros y cintas disponibles, pero vamos directamente al capítulo 10 de Romanos. Y recuerden, he puesto en la pizarra estos 3 capítulos. Y lo que realmente abordan es el pasado de Israel en el capítulo 9, el presente de Israel en el capítulo 10 y el futuro de Israel en el capítulo 11. Ahora, en el capítulo 10, por supuesto, estamos tratando con Israel, esta dispensación actual. Y como Pablo dejó tan claro en Romanos capítulo 3, que ahora, dado que todo se ha cumplido en la cruz y él ahora está saliendo al mundo gentil, no hay diferencia, y no puedo enfatizar eso lo suficiente. Un judío no tiene que renunciar a su judaísmo. Nunca he afirmado eso. Pero tienen que separarse de toda la economía del Antiguo Testamento, porque esa es toda la idea de esta era de gracia, que no tenemos nada que ver con la ley. Eso se resolvió todo en la cruz. Me encanta ese versículo, ya sabes, en Colosenses, donde dice: y Él los llevó y los clavó en su cruz. Y así un judío hoy no está en una situación diferente a la de un gentil en lo que a Dios respecta, y tienen que entender eso. Ahora, dado que el capítulo 10 de Romanos trata sobre el judío en esta era actual, tiene sentido que todo en el capítulo 10 tenga una aplicación para nosotros, y por eso usamos el capítulo 10 de Romanos tan a menudo en nuestros versículos de salvación, porque no es diferente para nosotros que para el judío. La salvación ahora se ofrece en ese mismo. Uso la expresión una y otra vez, se ofrece en ese mismo campo de juego, nivelado. Un judío no tiene ventaja sobre el gentil, ni está en desventaja. Ambos somos iguales. Todos estamos bajo el pecado, todos necesitamos salvación, así que no hay diferencia. Pero creo que Pablo está tratando de enfatizar de nuevo, en respuesta a lo que dije en la última media hora, que muchos en la cristiandad tienen la opinión de que Dios ha terminado con el judío, que porque eran los llamados asesinos de Cristo, porque rechazaron a su Mesías y Dios los envió a una dispersión, destruyó su templo, piensan que Dios ha terminado con el judío. Y quizás recuerdes, he hecho referencia a algunas de las declaraciones que incluso dijo Martín Lutero. Él era un detestador de los judíos, creo que desde un punto de vista religioso, porque nuevamente sentía que habían matado al Mesías. Pero eso no está de acuerdo con las Escrituras. Puede que haya propuesto muchos otros conceptos buenos, pero en ese estaba completamente desubicado. Ahora, en el capítulo 10, versículo 1, hermanos, Pablo escribe y recuerda, él está escribiendo a los gentiles. Nunca pierdas de vista eso. El libro de Romanos está escrito a los creyentes gentiles en Roma, y así al creyente gentil él escribe: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que puedan ser salvos. ¿Recuerdas lo que dijo en el capítulo 9? Él incluso renunciaría a su propia salvación si pudiera ver a la nación de Israel salvada. Está bien, ahora, versículo 2. Porque les doy testimonio de que tienen un celo por Dios, pero no conforme a conocimiento. Ahora, por supuesto, está hablando del judío, pero ¿sabes qué? Ese es el problema con la mayoría de la cristiandad hoy en día. Pueden tener un celo, puede que nunca falten a un servicio de la iglesia, pueden estar allí todos los días, la puerta está abierta, pero no tienen conocimiento de las Escrituras. Están totalmente ignorantes. Creo que lo he compartido en el programa una vez antes, hace muchos años. Las fiestas ya han terminado y se han ido, así que puedo contarlo sin problema. De lo contrario, no lo haría.
Pero tuve una pareja que vino a una de mis clases y eran muy distinguidos y estaban atentos. Pero al salir ella se puso un poco altanera, ¿sabes? Con un poco de orgullo. Y ella dijo, bueno, ahora Les, solo quiero que sepas que fui maestro de escuela dominical en la primera iglesia de Oklahoma City durante más de 30 años. Conozco mi Biblia. Genial. Me sorprende que vinieras, pero ¿vas a venir la próxima semana? Oh, sí. Ella dijo, volveremos. Bueno, la semana siguiente, al salir, casi lo repitió palabra por palabra. He sido maestro de escuela dominical durante más de 30 años en la gran primera iglesia. Conozco mi Biblia, pero bendito su corazón. Acerca de la cuarta semana, sin pompa, sin arrogancia, ella dijo, nunca supe que era tan ignorante. Bueno, alabado sea el Señor. Verás, cuando llegamos al punto en que nos damos cuenta de que no lo sabemos todo, es cuando comenzamos a aprender, ¿ves? Y no estoy en una situación diferente aún. Le dije a la gente el otro día, todos los días, estoy viendo cosas que nunca había visto antes y me dio mucha risa. Uno de los chicos de nuestra clase en Iowa la otra noche. Ahora, esas son las mismas personas con las que empecé hace más de 20 años, solo 4. Empecé con 4 personas. La otra noche se acercó y me dijo, Les, dijo, a menudo pensamos en el pasado, cómo en el mundo pudiste soportarnos siendo tan ignorantes como estábamos. Y le dije, mira, si hubieras sabido más de lo que sabías, no habría podido enseñarte nada, porque yo no sabía mucho más. Pero verás, si llegamos al punto en que entendemos que realmente no sabemos tanto, nunca podremos botar este libro. Y ese es el comienzo del aprendizaje, ¿sabes? Es darnos cuenta de que no lo sabemos todo. ¿Está bien? Entonces él dice, estos judíos tienen un fervor por Dios. Oh, tan religiosos. Ya lo sabes. No tengo que decírtelo. Los fariseos con su autojusticia, sus túnicas y su oración en público, pensaban que le estaban haciendo un servicio a Dios, pero no tenían conocimiento. Estaban totalmente ignorantes de las cosas de Dios. Está bien, ahora en el versículo 3, y esa es la palabra que usa Pablo, ¿por qué son? ¿Qué ignorante? Ahora, ¿sabes? Siempre he calificado esa palabra. La ignorancia no significa una falta de capacidad intelectual. Puedes tener la mente más brillante del mundo y todavía es ignorante de muchas cosas porque nunca le han enseñado otras disciplinas. He usado el ejemplo muchas veces. Puedo tener un nivel de inteligencia bastante bueno, pero la electricidad, por ejemplo, nunca me han enseñado mucho sobre electricidad y soy ignorante en eso. De la misma manera, con cualquier otra disciplina, si no nos han enseñado algo, somos ignorantes. Ahora, eso no es una minimización de nuestro nivel de inteligencia, simplemente es que nunca les habían enseñado. Y así estos judíos eran ignorantes, nunca habían abierto su mente a entender lo que decía el libro, porque ellos, al ser ignorantes de la justicia de Dios y tratar de establecer su propia justicia, no se han sometido a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, porque la justicia es para todos los que... Y de nuevo, ¿cuál es la palabra? ¿Creyente? ¿Cuál es la otra palabra para creer? Fe. Estaban tratando de hacerlo con sus propias obras y dejando la fe fuera de la ecuación. Y de nuevo, tengo que recordarnos constantemente, no es exactamente ahí donde la mayoría de la gente está hoy en día. Ellos harán esto y harán aquello, y hacen lo que una denominación prescribe, y lo hacen de manera mecánica y ritual, pero sin fe, y no va a contar para nada. Podrían quedarse en casa, pero Israel no era diferente. Ellos mantenían los días de fiesta, no se perderían un día de fiesta por nada, y seguían los sacrificios, seguían la ley al pie de la letra, pero sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Eso era tan cierto en la economía del Antiguo Testamento como lo es hoy. Y así Cristo, ¿ves? Era eso. ¿Qué debo decir? Cristo era ese objeto de fe que se esperaba que Israel abrazara. Él vino demostrando quién era. ¿Deberían haber sabido quién era? Él era el cumplimiento de más de 360 profecías distintas
profecías del Antiguo Testamento. Si conocieran su Biblia como pensaban que la conocían, deberían haberlo reconocido en el momento en que comenzó su ministerio. Pero ¿por qué no lo hicieron? No conocían su Biblia. Bueno, ahora déjame traerte una analogía. Aquí, creo que estamos en los últimos momentos de esta era de gracia. Sigo enseñando que creo que el Señor viene por nosotros en cualquier momento. Ahora, eso no significa que esté poniendo fechas, pero creo que nos estamos acercando, tanto al ver al mundo cayendo rápidamente, en más y más maldad. Y de nuevo voy a compartir solo un caso de varios que he encontrado en las últimas semanas. Uno de nuestros oyentes de una ciudad lejana llamó hace un tiempo y dijo, y ahora este tipo fue salvado de una impiedad absoluta. Y él dijo, este país se está yendo por el desagüe, ¿no es así? Como ha sido durante bastante tiempo, porque, bueno, él dice, ya sabes, el tipo de hombres que están trabajando para mí, él tiene un gran negocio de mudanzas. Eso significa que contrata a unos 25 o 30 de estos jóvenes fuertes, estos chicos que pueden levantar un refrigerador y cargarlo en la espalda. Y él dijo, uno de los chicos vino a mí el otro día y me dice, ya sabes, él dijo, estamos viviendo en tiempos malvados, ¿no es así? Y el tipo dijo, sí, pero ¿por qué piensas eso? Porque sabía qué tipo de estilo de vida llevaba. Él dijo, bueno, déjame decirte algo. Me invitaron la otra noche a una fiesta en casa. Y él dijo, las drogas y el sexo se volvieron tan horribles. Él dijo, tuve que irme. Ahora, si ese tipo de persona no puede soportarlo, imagina hasta qué profundidades están llegando esas personas. Y lo estoy escuchando una y otra vez, no solo en nuestras grandes ciudades. Está en todas partes a donde vayas. Hay un colapso total. La moralidad, hay un completo aflojamiento de restricciones piadosas y está empezando a crecer. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Estamos llegando cerca del final. ¿Por qué? Oh, déjame llevarte a Lucas 21, porque no quiero ser un alarmista. No soy un sensacionalista. Nunca te he enseñado sensacionalismo. El versículo 25 de Lucas 21, y creo que también volveré a Mateo 24. Eso es aún más gráfico, pero Lucas 21, versículo 25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, sobre la tierra, angustia de las naciones con perplejidad. Ahora, ¿qué significa eso? Tienen problemas a los que no tienen respuesta. Y el mundo está lleno de eso. ¿Te has dado cuenta de la agitación en todas las diferentes áreas del mundo en los últimos días? ¿En qué estalló una guerra? ¿Liberia o en algún lugar de África? Han estado luchando durante años en la isla de Sri Lanka y otras áreas del mundo están estallando. Sin mencionar lo que ha estado sucediendo en Yugoslavia y así sucesivamente, pero el mundo entero está en agitación. La población, los expertos y yo estamos de acuerdo, tienen un punto. El mundo está siendo inundado. Gente. Y algunas de las áreas más empobrecidas del mundo están teniendo una explosión poblacional. Pobres teniendo hijos en pobreza. Bueno, no saben qué hacer. La mayoría de ustedes sabe, acabamos de regresar de Haití hace un mes, más o menos, y es lo mismo, pobreza, viecta. No tienen nada, excepto niños. Cada vez más y más personas apilándose sobre otras personas. Bueno, el mundo está en perplejidad esta noche. ¿No hay respuesta a sus dilemas? Está bien, todo esto es una señal del fin de los tiempos. Sigue leyendo en Lucas 21, el mar y las olas rugiendo, y en el versículo 26, los corazones de los hombres fallando por el miedo y por estar mirando las cosas que vienen sobre la tierra, porque las potencias del cielo serán sacudidas. Ahora sé que esto es principalmente indicativo del periodo de la tribulación, pero estamos viendo los comienzos de eso. Estamos viendo cómo se está preparando el escenario para esos últimos 7 años. Está bien, ahora volvamos a Mateo 24. Y de nuevo, siempre he dicho que Mateo 24 es, por supuesto, los eventos de la tribulación, pero no van a salir de repente de un mar en calma y luego desatarse.
Pero vamos a ver cómo todo empieza a rugir y el agitar de las llamadas aguas. Así que cuando venga la tribulación simplemente se incrementará. Pero estamos viendo el comienzo de todo esto. Y eso debería decirnos a los que conocemos la palabra de Dios, que nos estamos acercando al final. Lo sabemos, pero ¿qué pasa con el mundo que nos rodea? Nunca se nos pasa por la cabeza. ¿Sabes? Casi me divierte el hecho de que en cada lugar al que vamos, no me importa si vas al sur, al oeste, al este o al norte, en cada lugar que vas hay una actividad. Construcción frenética. ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso? Es solo una actividad frenética. Construir, construir, construir. Está bien, ahora mira lo que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 37. Pero como fueron los días de Noé, Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, versículo 37. Pero así como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, como dije, me doy cuenta de que este es un terreno de tribulación, pero no va a cambiar de repente. Tranquilidad a esto, van a ver esa introducción a esto que siento que estamos viendo. Porque así como en los días que estaban antes del diluvio, comían y bebían y se casaban y daban en matrimonio, en otras palabras, ¿hay algo de malo en eso? No, es así de intenso. Actividad, simplemente no hay forma de detenerlo. Y luego leo de vez en cuando las enormes cantidades de dinero que la gente está gastando en la recepción de su boda. Leí aquí en el Jerusalem Post hace un tiempo, donde no es nada inusual que los judíos adinerados gasten hasta $40,000 en la boda de sus hijos. Increíble. Y no es solo allá, es igual aquí. De hecho, el lugar donde tuvimos nuestro seminario el sábado pasado, el único sábado que pudimos conseguir fue el justo antes de Pascua, porque todos los otros fines de semana están ocupados con recepciones de bodas. Bueno, la gente simplemente gastará cualquier cantidad de dinero solo por eso, lo cual por supuesto no valoramos tanto. Pero sin embargo, esta es la composición de la sociedad hoy en día. ¿Está bien? Luego el versículo 39, y no supieron hasta que vino el diluvio. ¿Recuerdas cómo siempre enseñé sobre el diluvio? No fue solo el agua que subía gradualmente por la lluvia, sino que fue una ruptura instantánea de las fuentes del abismo. Fue una destrucción instantánea. Nunca supieron qué les golpeó. Y aquí lo tenemos como una indicación de cómo va a suceder de nuevo. Y así también será en la venida del Hijo del Hombre. Y luego así sucesivamente. Pero aquí tenemos los eventos que conducen al fin de los tiempos. Deberíamos, como nación de personas, tener Biblias en todos nuestros hogares. Si América no puede ser iluminada, entonces ¿quién en el mundo puede serlo? Pero no lo están. No les importa. No les importa en su mayoría. Está bien, ahora. Continuando con la lectura en el capítulo 10, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10. Ahora estoy en el versículo 4. Y luego el versículo 5. Porque Moisés describe la justicia que es de la ley, que el hombre que hace esas cosas vivirá. Por ellas, absolutamente. El sistema mosaico era ¿qué? Legalismo. Pero también tenía que tener que fe. No podían tomar ninguno de los dos por sí solos. No era fe, más nada, pero sus obras nunca valdrían nada si estaban sin fe. En otras palabras, tenían que hacer las cosas que Dios dijo que hicieran porque creían que era lo que Dios decía. Pero la mayoría de ellos dejaron completamente de lado el elemento de fe y solo hicieron las obras. Y de nuevo, ahí es donde estamos hoy en la cristiandad. La gente está haciendo las obras, están haciendo las cosas que creen que deben hacerse, pero sin fe, y Dios no lo aceptará. Está bien, ahora entonces el versículo 6, pero ¿qué siempre digo sobre esa palabra? Vaya, incluso la gente de Minnesota lo sabía. El otro lado, ¿ves? El otro lado es que la justicia que es por fe, esa justicia que viene por virtud de nuestra creencia en la palabra de Dios, habla sobre esta esposa, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer descender a Cristo de arriba, o quién descenderá al abismo,
Es decir, para hacer subir a Cristo de nuevo de entre los muertos. Pero ahora mira el versículo 8. Pero ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, incluso en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Ahora, cada vez que trato con esa situación, no tenemos que ascender a alguna montaña alta para encontrar a Cristo. No tenemos que bajar a las partes más bajas de la tierra para encontrarlo. No tenemos que hacerlo bajar o hacerlo subir, pero ¿dónde está Él? Él está frente a nosotros. Siempre me gustaría volver al Evangelio de Juan, capítulo 10. Y esa es probablemente la mejor ilustración que puedo encontrar. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Y Él se está usando a sí mismo como un ejemplo del pastor de las ovejas. Pero no solo es el pastor, Él es la puerta, el redil. Todos conocen Juan. Está bien, veamos esto. El Evangelio de Juan, capítulo 10, comenzando en el versículo 1. En verdad, Jesús está hablando, en verdad os digo, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro camino. Ese es un ladrón y un salteador. Oh, ahora ven, la mayoría de la gente solo lee eso, y lo único que imaginan es a alguien tratando de robar una oveja o un cordero. Pero esto es algo espiritual. ¿Qué nos está diciendo? Que las personas que intentan alcanzar el cielo, de cualquier manera que no sea como Él lo ha descrito, van a ser echadas fuera como ladrones y salteadores. Inglés sencillo. Está bien, sigue leyendo. Pero el que entra por la puerta es el pastor. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y él llama a sus propias ovejas por su nombre, y las saca. Y luego quiero que llegues hasta el versículo 6. Esta parábola, Jesús les habló. Ahora recuerda, esto es para los judíos. Él está hablando a su propia gente, los hijos de Israel. Esta parábola les habló Jesús, pero no entendieron. Ven, ciegos, ignorantes, pero no entendieron qué cosas eran las que les decía. Así que ahora va a aclarar. Entonces les dijo, en verdad, os digo, yo soy la puerta. De las ovejas, ¿qué está diciendo? Él es el único camino y no es diferente hoy, pero están tratando de ir por todos los demás caminos, menos por el que Cristo nos ha dado ahora. Cada vez que he enseñado este capítulo en el pasado, como lo he planteado, ¿dónde estaba la puerta de ese redil? ¿En lo alto de un acantilado? No. ¿Estaba al otro lado de ese río furioso? No. ¿Estaba al otro lado del océano? No. ¿Dónde estaba? Justo enfrente de ellos, a nivel del suelo, donde cualquiera podía pasar. De nuevo los llevaré de vuelta al programa de hace un tiempo. A lo largo de ese río de la vida, ¿qué dije que había? El que quiera, alineándose en la orilla de ese río. Y cuando caminas a través de eso, miras hacia atrás al otro lado. ¿Qué decía? Elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero mira, esto es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 10. Regresemos a eso ahora. Que no tienes que ascender a algún lugar y traer a Cristo. A tu nivel donde puedas acercarte a Él, no tienes que sacarlo de lo profundo. Él está justo enfrente de cada persona. La pregunta surgió la otra tarde. ¿Qué pasa con las personas que nunca han escuchado Evangelio? Y pensamos, ya sabes que hay personas tal vez todavía en algunas de las partes oscuras de África o en algunas de las áreas iluminadas de Sudamérica. ¿Están perdidos? Por supuesto están perdidos. ¿Por qué? Porque el libro dice que todo hombre que viene a este mundo ha sido iluminado. Déjame mostrarte. Esto es lo que quiero decir cuando digo que sigo aprendiendo y aprendiendo. Hace apenas 2 o 3 semanas me encontré con este versículo de todos los lugares, el Evangelio de Juan. Y creo que tú, al igual que yo, casi conocemos este pequeño libro de memoria. Y aquí había un versículo que había pasado por alto todos estos años. El Evangelio de Juan, capítulo. No, creo que lo usamos en un programa anterior.
El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que dice el libro. Aunque no puedo comprenderlo, no puedo explicarlo lógicamente, pero el Dios soberano lo ha dicho y nunca es injusto. Él nunca enviará a alguien a una condena eterna sin razón. Pero mira lo que dice el versículo, hablando de la venida de Jesús, por supuesto, en su primer advento, como lo había anunciado Juan el Bautista. Recuerda que eso era la luz verdadera que alumbra a todo. Hombre que viene al mundo. Y vi eso y pensé, nunca había visto eso antes. ¿Cuántas veces no me han preguntado qué pasa con esas personas que nunca han oído el Evangelio? Bueno, lo sé. Romanos 1:18. Dice que están sin excusa. Pero mira, aquí está la razón por la que están sin excusa. Ningún ser humano ha venido a la vida en este planeta sin tener la luz que Dios ha dado. Y como consecuencia van a ser responsables. Está bien, ahora por un momento regresemos a Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Qué dicen las Escrituras? La palabra está cerca de ti, está incluso en tu boca. Ahora, esto no es solo una declaración casual. Esto no son solo palabras para llenar una página. Significa, ¿qué dice? La palabra está cerca de cada ser humano. Está, para que lo tomes. Entonces, ¿por qué no lo toman? Porque la palabra dice que se niegan a entrar en la luz. Porque la luz va a revelar de qué están realmente hechos. Y eso es algo que no quieren ver ni oír. Y así ellos rechazan la vida, pero para su propia perdición. Y es tan triste porque Cristo probó la muerte por cada hombre, dice la Escritura. Pablo dice en 2 Corintios 5 que el amor de Cristo nos constriñe, porque si Él murió por todos, entonces todos estaban muertos. Eso es lo que dice el libro. Y tenemos que entender eso. Y así, ahora volviendo a este versículo en Romanos 10, que la palabra está cerca, no es solo niti, está en tu boca, dice Pablo. Y esa es la palabra de que fe, no obras, no legalismo, sino la palabra de fe. Créelo, créelo, créelo. Y de nuevo, siempre tengo que volver a todos estos versículos. Regresa a Romanos capítulo 1. No tengo suficiente tiempo para entrar en el versículo 9 porque eso tiene que ser otra media hora nueva. Pero regresemos solo para completar estos pocos momentos a Romanos capítulo 1. Y esto lo dice, ¿no? Manera diferente a un montón de otros versículos de la Escritura. Romanos 1, versículo 16. Todos ustedes conocen el versículo, sé que lo haces, porque me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo que trabaja. No, a todo el que cree. Y sigues estas referencias de la Escritura, y siempre es la admonición de Pablo. En realidad, el que sin duda alguna, verdaderamente y sinceramente cree. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Felding, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Felding, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Felding Ministries, Ruta 1. Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma. De 45552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.